Bienvenidos a esta inmersión en la frontera americana. Eso que casi todos conocemos como el salvaje oeste. Sí, la imagen de las pelis, ¿verdad? Exacto. Tenemos aquí extractos de un artículo enciclopédico bastante denso que cubre, desde el siglo XVII hasta principios del XX. Muchísimo material, sí. La idea es intentar sacar lo clave, ¿no? Ir un poco más allá de los tópicos. Eso es. Destilar lo esencial de esa expansión hacia el oeste. Entender qué fue y por qué. Bueno, porque sigue resonando hoy. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Qué era exactamente la frontera? Porque no era solo una línea en un mapa, ¿verdad? No, qué va. Era más bien una zona de contacto, móvil, siempre en movimiento, justo en el borde de los asentamientos europeos. Y con muy poca gente, decías. Poquísima, menos de 2 personas por milla cuadrada. Era un espacio, pues eso, muy dinámico y a menudo bastante tenso. Y aquí entra esa idea famosa de Frederick Jackson Turner, la tesis de la frontera. Justo. Él defendía que esa experiencia, esa lucha por adaptarse en la frontera, fue lo que realmente forjó la identidad estadounidense. O sea que no solo era conquistar tierra, sino que transformaba a la gente. Exacto. Decía que fomentaba valores como pues, el individualismo, la democracia, un cierto optimismo, digamos, pragmático, que convertía a los europeos en algo nuevo, en americanos. Interesante. Aunque luego se habla de un cierre simbólico en 1890, ¿no? Cuando el censo dijo que ya no había una línea clara. Sí, fue un hito simbólico, aunque el proceso siguió. ¿Pero qué empujó esa expansión tan bestia? Pues supongo que varias cosas. Estaba la idea esta del destino manifiesto. Eso es. Una idea, bastante controvertida de que Estados Unidos estaba como predestinado a expandirse de costa a costa. Era el motor ideológico, digamos. Pero también hubo cosas más concretas, claro. Por supuesto. Hitos clave. La compra de Luisiana, por ejemplo, en 1803. Eso duplicó el país de golpe. Exacto. Abrió un territorio gigantesco. Y Jefferson enseguida mandó a Lewis y Clark a explorarlo. Fue un empujón enorme. Y más tarde, la ley Homestead de 1862. ¿Eso qué fue? Pues otra pieza fundamental. Ofrecía 160 acres de tierra federal, básicamente gratis. Gratis. Así, sin más. Bueno, casi. Tenías que trabajarla durante 5 años. Pero claro, eso atrajo a muchísima gente, incluyendo mujeres, inmigrantes, gente buscando una oportunidad. Ya me imagino. Tierra gratis. Y faltaría el tren, ¿no? Los ferrocarriles. El tercer gran pilar, sin duda, los transcontinentales. El primero se acabó en 1869. Unió el país de verdad. Facilitó mover gente, mercancías, todo. Una barbaridad. Y construidos en gran medida por inmigrantes, chinos, irlandeses, mano de obra barata y condiciones durísimas. Hablemos un poco de la vida allí. La promesa de tierra era fuerte, pero... debió ser muy duro. Durísimo. Adaptarse a sitios sin árboles, a un clima extremo, construir todo desde cero, vivir en cabañas de adobe o incluso excavadas en la tierra, ¿sabes? Sí. Hasta conseguir tener una granja que funcionara. Y luego estaba la locura del oro. California, 1849. Los 49ers. Eso sí que suena a salvaje oeste total. Una avalancha de gente. Ciudades como San Francisco creciendo de la nada. Mucha violencia, sí. Pero también, intentaban organizarse. Códigos mineros improvisados, sistemas legales. Y un coste para el medio ambiente, supongo. Enorme. La minería hidráulica, sobre todo, destrozó paisajes enteros. Pero el coste humano más trágico de toda esta expansión fue para los pueblos nativos americanos. Las guerras indias. Un conflicto constante, brutal. Los colonos invadían sus tierras, el gobierno los trasladaba a la fuerza a reservas. Enfermedades, la matanza del búfalo. Fue catastrófico lo del búfalo. De millones a unos cientos. Les quitaron su recurso vital para doblegarlos. Es un capítulo oscuro, fundamental. Terrible. Y también hubo otras migraciones importantes, como la de los mormones. Sí, buscando refugio religioso. Se fueron a Utah, que entonces era México. Crearon comunidades muy prósperas, muy organizadas. Pero también tuvieron sus roces con el gobierno federal, ¿no? Por la teocracia, la poligamia. Claro, no fue fácil. O sea, la realidad era súper compleja, llena de conflictos, muy lejos de esa imagen simplona que a veces tenemos. Y esa imagen popular se basa mucho en íconos. El cowboy, por ejemplo. La figura mítica por excelencia, sí.
aunque su origen está en los vaqueros hispanos, claro. Su trabajo era arrear ganado miles de kilómetros, hasta los trenes, a las cowtowns. Pues esos pueblos ganaderos famosos, Abilén, Dodge City, centros de comercio con fama de, bueno, de mucho desenfreno. Salones, juego, tiroteos. La imagen clásica. Pero aquí viene la sorpresa. ¿Sabes qué pasaba en sitios como Dodge City con las armas? Pues que todo el mundo iría armado hasta los dientes, ¿no? Como en las pelis. Pues no. Llegaron a prohibir llevar armas, primero ocultas y luego abiertamente. Anda, ¿de verdad? Sí, sí. La gente que vivía allí quería orden, seguridad, no un duelo cada tarde. Choca totalmente con el mito. Desde luego, es alucinante cómo se crea ese mito. Supongo que las novelas baratas, las dime novels. Totalmente. Y los espectáculos de Buffalo Bill Cody. Exageraron, romantizaron, crearon héroes y villanos de cartón piedra que calaron muchísimo. Entonces, resumiendo un poco, la frontera americana fue mucho más que el salvaje oeste, un proceso larguísimo de siglos, Sí, desde el 17 hasta principios del 20. marcado por una expansión territorial enorme, búsqueda de oportunidades, sí, pero también mucha dureza, adaptación. Un choque cultural muy violento, sobre todo con los nativos. Ujú. Y al final, la creación de una mitología potentísima que, bueno, que todavía nos llega. Exacto, lo has clavado. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿En qué sentido? Pues si vemos cómo ese mito del oeste todavía influye tanto, ¿qué nos dice esta historia sobre cómo gestionamos hoy la expansión, los conflictos por recursos o la forma en que construimos nuestras propias historias nacionales? Es una buena pregunta para terminar. Da que pensar, desde luego. Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos con un tema, fascinante y siempre polémico. Los milagros. Vamos a explorar qué son, cómo se ven desde diferentes ángulos, qué papel juegan. Todo basado en un artículo bastante completo de Wikipedia. Empezamos por lo básico, ¿no? La definición. Un milagro, digamos formalmente, es un evento sorprendente, que no parece seguir las leyes naturales, y que se achaca a algo sobrenatural. Exacto. Aunque luego, claro, está el uso coloquial. Sí, eso. Que decimos, qué milagro, para cualquier cosa buena que no esperábamos, ¿verdad? Como, no sé, el milagro de la vida. Justo. Pero esa definición formal, como dices, es solo el punto de partida. La fuente, de hecho, distingue bien entre esa y la más, bueno, la más teológica. Ah, ¿y cómo sería esa? Pues teológicamente se define más como una acción de Dios, menos común, que provoca asombro y que además sirve como un testimonio, una señal de algo divino. Y desde una perspectiva deísta, que cree en un Dios creador pero que no suele intervenir, pues un milagro sería precisamente una de esas intervenciones directas y muy raras. Vale, vale, entiendo. Pero, a ver, ¿y si no metemos lo sobrenatural en la ecuación? La fuente habla de explicaciones naturalistas también, ¿no? Sí, claro. Y son interesantes. Se habla, por ejemplo, de que podría ser información falsa directamente, Ujú. o errores de percepción, sesgos cognitivos, Como alucinaciones o cosas así. eso, o incluso el efecto de algunas sustancias. Y hay una idea muy curiosa, la ley de los números verdaderamente grandes. ¿La ley de qué? Suena grande. Ya, sí. Es del matemático Littlewood. Sugirió que, por pura estadística, deberíamos esperar que nos pasen cosas con una probabilidad de 1 entre 1.000.000. Más o menos una vez al mes. Ostras. O sea, que lo que parece un milagro increíble podría ser, pues, estadística pura y dura, ¿no? Dada la cantidad de cosas que pasan. Exactamente. Le quita un poco de romanticismo, quizá. Un poquito sí, pero es una perspectiva potente. ¿Y la filosofía? ¿Cómo se mete en esto? Pues la filosofía le da muchas vueltas. Spinoza, por ejemplo, decía que los milagros son simplemente eventos cuyas causas naturales aún no conocemos. Vale, causas desconocidas, no sobrenaturales. Eso. Luego está David Hume, que fue mucho más crítico. Él definió milagro como una transgresión de una ley natural por parte de una deidad, Una definición ya muy exigente. con una visión más subjetiva. Decía que cualquier evento se puede volver milagro si lo miramos principalmente con ojos religiosos. Es la interpretación lo que cuenta. Ah, interesante.
No tanto el evento en sí, sino cómo lo vemos. Exacto. Y Keller planteó una pregunta moral. Si Dios hace milagros para unos sí y para otros no, ¿no sería eso injusto? Abre un debate ético también. Buf, cuántas capas tiene esto. Y claro, llegamos a las religiones, que tendrán mucho que decir. Que los milagros siguen pasando hoy. Vaya, una creencia muy extendida. Y en el Islam, por ejemplo, la visión de que Alá es la causa directa de todo lo que ocurre, pues facilita aceptar eventos extraordinarios como parte de su voluntad, sin verlos necesariamente como una ruptura de leyes. ¿Y ejemplos concretos que mencione la fuente? De distintas tradiciones. Sí, varios. En el budismo se cuentan historias como la ejecución de Ichadon en Corea, allá por el siglo VI. Dicen que ocurrieron prodigios como que su sangre era blanca como la leche, y eso ayudó a que el budismo se aceptara como religión estatal. Curioso. O la veneración de reliquias en Sri Lanka, donde se reportan luces extrañas, apariciones asociadas a ellas. Vale. ¿Y en el cristianismo? Que quizás es lo que más nos suena aquí. Pues en el cristianismo, los evangelios están llenos de los milagros de Jesús. Curaciones, exorcismos, controlar la naturaleza. Se presentan como señales que apuntan a quién es Él. La resurrección sería el central, supongo. El milagro fundamental, sí. Pero también se advierte sobre falsos milagros, ojo. Y la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene todo un proceso formal para investigar y validar supuestos milagros. Ah, sí, para las canonizaciones y eso, ¿no? Exacto. Necesitan pruebas, a menudo mélicas, de que algo inexplicable ha ocurrido, como en el caso de Juan Pablo II y la curación de una monja. También reconocen eventos como los milagros eucarísticos o el famoso milagro del sol en Fátima. De hecho, Tomás de Aquino los clasificó en 3 tipos: los que Dios hace que la naturaleza nunca podría hacer, los que hace que la naturaleza podría hacer pero no en ese orden, y los que hace que la naturaleza hace pero sin usar los principios naturales. Una clasificación muy detallada. Interesante. Y fuera del ámbito judeocristiano y budista, hinduismo, por ejemplo. En el hinduismo, los milagros suelen estar más ligados a la idea de liberación espiritual, el moksha, como cuando Krishna se revela en toda su gloria a Arjuna en el Gita, aunque también hay críticas internas a depender de milagros externos. Y se menciona el llamado milagro hindú de la leche, de 1995, cuando estatuas de dioses hindúes parecieron beber leche ofrecida. Fue un fenómeno muy mediático. Lo recuerdo vagamente, sí. ¿Y el judaísmo? El Tanaj, la Biblia hebrea, está repleta de milagros. Moisés abriendo el Mar Rojo, Elías resucitando a un niño, son vistos como actos del poder de Dios interviniendo en la historia de Israel. Y luego hay muchas historias en el Talmud y en el hasidismo sobre rabinos que hacían milagros. Entendido. Con toda esta variedad de creencias y, bueno, y las explicaciones más sépticas que vimos antes, es normal que haya críticas fuertes, ¿no? Desde luego. La crítica no es nueva. Ya en la Ilustración, gente como Thomas Paine los veía como cuentos. Thomas Jefferson llegó a editar su propia Biblia quitando todo lo sobrenatural. Vaya, drástico. Sí, Ethan Allen decía algo así como que los milagros desaparecen donde la ciencia avanza. Robert Insorel se centraba en la poca fiabilidad de los testimonios para eventos tan extraordinarios. Y más recientemente mencionaste a Dawkins. Sí, Richard Dawkins los ve como una violación de la navaja de Occam, porque buscar una explicación sobrenatural complejísima cuando puede haber una natural más simple, aunque aún no la conozcamos. Tiene sentido desde esa perspectiva. Y una crítica filosófica o teológica interesante es la de Baden-Powell, un matemático que decía que creer en milagros es casi ateo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque implicaría que Dios necesita romper sus propias leyes, las que él mismo estableció para el universo, como si las leyes naturales no fueran suficientes o fueran imperfectas. Es un argumento curioso, ¿eh? Pues sí, no lo había pensado así. O sea, las críticas van desde dudar de los hechos hasta cuestionar la coherencia misma de la idea de milagro con la ciencia, o incluso con la idea de un Dios ordenado. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la idea de milagro es como un poliedro, ¿no? Con muchísimas caras. Totalmente. Puede ser una intervención divina, una estadística llamativa, un tema psicológico, un error, una interpretación religiosa de un evento normal. Y al final, la definición y la creencia dependen totalmente de la lente con la que se mire, si es filosófica, religiosa, científica, escéptica. Lo fascinante es eso, cómo conviven todas esas interpretaciones tan distintas, a veces tan opuestas, y siguen generando debate siglos después. Exacto.
Y quizá, para terminar, la reflexión interesante no es tanto si ocurren o no, que eso parece depender mucho de cada uno. Sino qué dice de nosotros, ¿no? Y justo, que nos dice de la condición humana esta necesidad, esta fascinación por lo extraordinario, por buscar explicaciones, sean las que sean, para lo que se sale de lo normal. ¿Cómo moldea nuestra forma de ver el mundo, el cómo nos enfrentamos a lo que no podemos explicar fácilmente? Ahí queda esa pregunta en el aire. Una buena forma de cerrar este análisis tan, bueno, tan lleno de perspectivas. Hoy nos metemos de lleno en algo diminuto pero crucial, la molécula. A ver, ¿qué es exactamente una molécula? Pues, básicamente, una agrupación. Dos o más átomos que están unidos por fuerzas químicas. Vale, átomos unidos. Pero a veces se habla de iones por separado, ¿no? Sí, bueno, los iones son átomos con carga eléctrica. A veces, según el contexto, no se consideran moléculas en sentido estricto, aunque en física cuántica o bioquímica sí que se suelen incluir, ¿sabes? Depende un poco. Entiendo. Pero lo importante es que estas agrupaciones, las moléculas, forman casi todo lo que nos rodea de forma más, digamos, fluida o viva. Piensa en los océanos, la atmósfera. El aire que respiramos. Exacto. Y claro, todas las sustancias orgánicas, proteínas, el ADN, las vitaminas, esenciales para la vida. Pero curiosamente, muchas cosas sólidas no. Las rocas, por ejemplo. Justo. Rocas, sales, metales, esas estructuras no suelen estar hechas de moléculas individuales y separadas. Son más bien redes enormes, continuas, de átomos o iones ordenados. Cristales, por ejemplo. Qué interesante la diferencia. Y la palabra molécula suena como algo pequeño. Viene del latín sí. De moles, que significa masa, con un diminutivo. O sea, pequeña unidad de masa. Pequeña unidad de masa. Y parece que debemos la popularización del término a Descartes allá por el siglo XVII. Así es. Bueno, pues vamos a explorar estas pequeñas unidades, desde esas primeras ideas hasta la visión cuántica que tenemos hoy. ¿Cómo llegamos a entenderlas también? Porque la idea de que la materia está hecha de partículas no es nueva, ¿verdad? Los griegos ya le daban vueltas. Claro. Leucipo, Demócrito, ellos ya hablaban de átomos, partículas indivisibles. Pero el concepto moderno de molécula, como algo formado por átomos específicos unidos, tarda más. Robert Boyle, en 1661, ya hablaba de cúmulos de partículas. Y Avogadro, él fue clave, ¿no? Sí, Amedeo Avogadro, en 1811. Él es el que propone formalmente la idea de molécula para explicar el comportamiento de los gases. Decía que las partículas más pequeñas de un gas eran estas moléculas, que a su vez estaban hechas de átomos. Pero una cosa es proponerlo y otra demostrarlo. Exacto. La prueba experimental definitiva tardó en llegar. Fue Jean Perrin, ya a principios del siglo XX, quien hizo un trabajo crucial. Con el movimiento browniano. Justo, estudiando ese movimiento caótico de partículas pequeñas en un fluido, Perrin pudo no solo confirmar que las moléculas existían, sino que dio una evidencia fortísima de la existencia de los átomos. Imagínate, zanjó un debate de décadas. Y le dieron el Nobel por ello, claro. En 1926, sí. Y además nos dio una forma de calcular la constante de Avogadro, ese número gigantesco que nos dice cuántas partículas hay en una cantidad de sustancia. Una pasada. Y después de Perrin, el salto cuántico, nunca mejor dicho, con Linus Pauling. Efectivamente. Linus Pauling, en 1931, publica su trabajo sobre la naturaleza del enlace químico. Ahí es donde entra de lleno la mecánica cuántica. Eso tuvo que ser una revolución para entender cómo se pegan los átomos. ¿Cómo explico, por ejemplo, la forma del metano, el CH4? Pues introdujo conceptos como la hibridación de orbitales. Es como si los átomos mezclaran sus orbitales electrónicos para formar enlaces más fuertes y con ángulos muy definidos. Ah, Así pudo explicar por qué el metano tiene esa forma de tetraedro perfecto, algo que los modelos anteriores pues no conseguían justificar del todo. entiendo. Fundamentalmente lo que describió es que en la mayoría de las moléculas que conocemos, los átomos se unen compartiendo pares de electrones. Es el famoso enlace covalente. Como en la molécula de hidrógeno, H2. Exacto. Dos átomos de hidrógeno, cada uno pone un electrón, los comparten y eso crea una unión estable. Un equilibrio de fuerzas de atracción y repulsión. Vale, eso es compartir.
Pero has mencionado antes las sales, como la sal de mesa. Ahí la cosa es distinta, ¿no? El enlace iónico. Buen punto. Sí, es un mecanismo diferente. Ahí no hay un compartir equitativo. Más bien, un átomo, el más electronegativo, le quita un electrón al otro. Se lo roba, digamos. Bueno, o lo atrae muy fuertemente. Se forman iones. Uno positivo, catión, porque ha perdido un electrón, y otro negativo, anión, porque lo ha ganado. ¿Y entonces? Pues se atraen por pura fuerza electrostática. Cargas opuestas se atraen, como en el cloruro de sodio, Na+ y Cl-. Y eso forma cristales, normalmente. Lo habitual es que formen redes cristalinas muy ordenadas en estado sólido. Por eso no solemos hablar de moléculas de sal en un cristal de sal. Ahora, si consigues vaporizar la sal a temperaturas altísimas, sí puedes tener pares de iones Na+, Cl-, que se comportan como moléculas individuales en fase gaseosa. Comprendido. Y son increíblemente pequeñas. He leído cifras, angstroms. Sí, la mayoría de las moléculas sencillas miden unos pocos angstroms. Un angstrom es la 10.000 millonésima parte de un metro. Imagínate. Cuesta hacerse a la idea, aunque luego tienes las macromoléculas como el ADN. Esas sí son gigantes. Comparativamente, sí, pueden tener millones de átomos. Pero la molécula más pequeña que existe es la de hidrógeno, H2. Su enlace mide menos de un angstrom, unos 0,74 angstroms. Y la forma que tienen es súper importante, ¿verdad? Crucial. Las moléculas tienen geometrías tridimensionales definidas, longitudes de enlace y ángulos entre ellos que son bastante fijos. Bueno, vibran constantemente, pero alrededor de una estructura de equilibrio. Claro. Y esa estructura, junto con la fórmula química, qué átomos la forman, como H2O para el agua, determina todas sus propiedades, cómo huele, su color, cómo reacciona. Incluso si tienen la misma fórmula pero distinta estructura, los isómeros pueden ser totalmente diferentes. Totalmente. Mismos átomos, pero conectados o dispuestos de otra forma. Y tienen sustancias con propiedades a veces radicalmente opuestas. La estructura lo es casi todo. Fascinante. ¿Y cómo consiguen los científicos estudiar algo tan pequeño y que además no para de moverse? Pues con técnicas muy sofisticadas. La espectroscopía es la reina aquí. Espectroscopía. Mirar cómo interactúan con la luz. Exacto, pero no solo luz visible. Se usan diferentes tipos de energía. Por ejemplo, la espectroscopía de microondas mide cómo rotan las moléculas. Es muy útil para detectarlas en el espacio interestelar. Anda. Luego está la espectroscopía infrarroja. Esa mide cómo vibran los enlaces, como si fueran pequeños muelles. Cada tipo de enlace vibra a una frecuencia característica. Así te ayuda a identificar qué grupos funcionales hay en la molécula. Como una huella dactilar. Algo así, sí. Y otra muy potente es la resonancia magnética nuclear, la RMN. Esa nos da información detalladísima sobre el entorno de cada átomo específico dentro de la molécula, qué otros átomos tiene cerca, etc. Increíble la cantidad de información que se puede sacar. Desde luego. Entonces, para ir resumiendo, las moléculas son estos grupos de átomos unidos, fundamentales para la vida, para los líquidos, los gases, la materia orgánica, pero distintas de las redes continuas de los sólidos como metales o cristales iónicos. Exacto, y entender bien su estructura, cómo se forman esos enlaces, ya sean covalentes o iónicos, es la base para comprender por qué las cosas son como son y cómo reaccionan entre sí. Es la esencia de la química y de la biología molecular. Y para dejar una idea final flotando, la definición oficial de molécula, la de la IUPAC, es bastante técnica, ¿sabes? Sí, se mete con la energía potencial. Eso dice que una molécula corresponde a una depresión suficientemente profunda en la superficie de energía potencial. Es como si los átomos estuvieran en un paisaje con valles, y una molécula es una configuración estable que está en el fondo de un valle lo bastante hondo, como para que no se desarme fácilmente. Es una definición precisa, ¿sí? Lo curioso es que, con esa definición, se consideran moléculas incluso agrupaciones muy débiles. El ejemplo típico es el dímero de helio, He2. Dos átomos de helio juntos, pero el helio es un gas noble, no se une a nada. Casi nada. Pero a temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto, sí pueden formar una unión extremadamente débil, efímera, pero que técnicamente cumple la definición de molécula, porque representa un mínimo de energía, un pequeño hoyo en esa superficie potencial. Vaya. Y eso nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? Ya. ¿Es el concepto de molécula algo fundamental?
¿Una categoría real de la naturaleza? ¿O es más bien una etiqueta útil que ponemos nosotros, según cómo de fuerte sea esa unión que observamos? ¿Dónde pintamos la raya exactamente? Es algo sobre lo que reflexionar.